suben tranquilamente. Entonces los ángeles que había millones de seres celestiales cuidando ese lugar, lo van a parar, este muere, dice, vemos llegar a un tipo a morir, y no pueden pararlo, el tipo sigue viaje, va a verlo a Dios. Entonces los ángeles le preguntan, pero ¿qué está pasando? No lo pudimos parar esto. ¿Qué es lo que tiene de especial? Dice, es mi creación, dice, es un ser humano, dice, ustedes, aparte, él se ha presentado delante de mí porque tiene conciencia, el ser humano, cosa que ustedes no tienen, dice los ángeles. Ustedes tienen conciencia. Y él ha elevado esa conciencia a través de los años y se puede estar delante mío. Esta es una historia muy linda porque nos presenta la responsabilidad de poder elevarnos a Dios. Cuando el hombre de Adán muere en todas sus áreas que tenía, muere físicamente y muere espiritualmente, Dios le da una tercera, dice el alma, tiene el alma. Esa alma, una vez que cada vez que nace, como bien lo explicó mi esposa, tiene la posibilidad, tiene el deber de ir ascendiendo. Y ese ascenso de las obras buenas que nosotros tenemos como seres humanos y como creyentes, depende de nuestra conciencia. De estar conscientes en lo que hacemos y de estar conscientes de a quién servimos. Hay gente que no está consciente de quiénes son. Por eso el mandamiento dice que Dios elevó sobre todas las cosas su nombre y su palabra. Él dignificó sobre todo lo habido y por haber su nombre y su palabra. Y por eso el mandamiento final dice que ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Y dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y este temor no es un temor como método de obediencia, sino un temor como método de conciencia. Bien lo dijo el Señor Yeshua o el Señor Jesucristo, que diga, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, tengan el temor y reverencia a aquel que puede matar el alma y el cuerpo. Es el lugar donde nosotros podemos guardar nuestra salvación futura, nuestra conciencia. Uno de los mandamientos, ¿alguien conoce algún mandamiento de lo que ha leído alguna vez en su vida, le han contado, los mandamientos de Dios? Que lo puede decir, estamos en un espacio para que lo... No matarás, no matarás. Los mandamientos. Los mandamientos, nosotros decimos los 10 mandamientos. En griego le dicen el decálogo, 10 preceptos del logos. No tendrás dioses ajenos delante de él. Ese es un mandamiento. ¿Qué más? No matarás. No desearás No desearás mujer de tu prójimo. ¿Algo más? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Algo más? No tomar su santo nombre en vano. No tomar su santo nombre en vano. Pero nosotros hay muchos que no. Hay uno que dice lo siguiente: todo hombre deberá leer esta ley, dice esta palabra, por lo menos una vez en su vida, completa, de pe a pa. Y todo el pueblo deberá leerla siempre de una vez al año, toda la congregación. ¿Para qué será? Para que tengamos en cuenta y guardemos sus mandamientos. Porque ese es el todo del hombre. Pero si no lo sabemos, difícil que vayamos a buen puerto. Hay que hacer una lectura. ¿Alguien ha leído algo en la Biblia y no ha entendido? ¿Qué? ¿Y no ha entendido? No, porque de hecho no está obligado a entender. ¿Quién ha leído algo y no ha entendido? Sí, por favor, hable. Sí, porque no. ¿Qué no entendiste? Sí. ¿Lo tenés presente, señor? No lo tengo presente, pero Apocalipsis. Hay cosas Apocalipsis. que no, al menos yo no las tengo presente. Bueno, casualmente Apocalipsis es una profecía. Dicen que la profecía, le voy a tener unos datos, constituye algo así como, dice que la Biblia tiene 30.000 renglones, 30.000 versículos, en términos generales, y la profecía tiene 10.000, o sea, es un tercio del libro. Es un tercio, el 30%
de todo lo escrito tiene que ver con profecía y vale la pena poder entenderlo. Por ejemplo, ¿qué es la profecía más cercana que tenemos ahora? ¿Le dijiste vos? Claro, Apocalipsis. Lo que nosotros decimos como revelación, el rapto. Esas son. Me refiero que la próxima profecía, cumplirse todo lo dicho, es la revelación. Sí, digamos, pero está concatenada con toda esa secuencia. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. La profecía es esto. Y muchas de ellas no nos compete conocerlas. Por ejemplo, los apóstoles le preguntan al Señor Jesús, ¿cuándo restaurarás el reino? Y él, de buena manera, como puede, le dice, no les toca a ustedes entender cuáles son los tiempos y las razones de mi Padre. O sea, no se metan en la agenda de Dios, porque no lo van a poder encontrar porque es algo muy privado, no van a ir enviando donde no lo llamaron. Básicamente eso le quiere decir. Pero sí nos toca conocer lo que, como dice, lo que ha sido revelado para nosotros. Por ejemplo, y el contexto tiene que ver, es muy importante. Hay un pasaje, para mí es hermoso, el canto que hemos leído, que es el aceite y la viuda. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Alguien lo quiere leer? Segunda de Reyes 4.1. Hasta el 7, son 7 versículos. Segunda de Reyes 4.1. Del 1 hasta que vinieron. Hasta el 7. Yo lo voy siguiendo. Sí. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gracias. Qué historia sensible, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien nos puede explicar? Se dio sufre. Sí, digamos, recuerdan que hace un tiempo atrás hablamos que hay una lectura superficial y una lectura profunda de las escrituras. Pero fíjense lo que está pasando. Los mandamientos de Dios son muy estrictos en este sentido. Dicen que este hijo de los sacerdotes, de los profetas, él no podía trabajar, porque no podía tener propiedades, mucho menos dinero ahorrado. ¿Por qué? Porque el pueblo, con su diezmo y con la ofrenda del templo, debía sustentar a los coanín, a los sacerdotes, a las viudas y a los huérfanos. ¿Estaba sucediendo esto? No. La pobre mujer se quedó viuda, ya doblemente. Era viuda y casada con un coanín, con un sacerdote, con un hijo de profetas. Y dice que sus vecinos lo único que les pudieron dar fueron vasijas vacías. Vacías, claro. ¿Qué estaba pasando en la conciencia de este pueblo? Y el hombre de Dios usó lo que tenía a mano. Y ella, aquí hay un pasaje, dice que lo único que tenía en la casa era aceite de la unción. No era aceite de cocina, era aceite que se usaba para ungir a los sacerdotes, el aceite preciado para presentar al templo. Y la provisión de Dios funcionó, pero no funcionó
porque no estaba en el corazón de la gente, la ley de Dios. Fíjense que este grado ¿qué tiene que ver con la profecía esto? Si nosotros somos atentos a lo que está pasando, fíjense que hoy, tanto en Argentina como en el mundo, hay una perversión de los líderes porque son delincuentes, falta justicia, hay mentiras, corrupción y fraude, hay leyes transgénicas, no transgénicas, de alimentos transgénicos y leyes de género, de aceptación de género, cambio de lenguaje, el lenguaje inclusivo, innecesariamente con un lenguaje tan rico como es el español. Pero ¿sabe una cosa? El pueblo es indiferente. Le da lo mismo si es bueno o malo. Y esta es una señal de los tiempos. Esta es una señal de los tiempos proféticos para entender qué está pasando. Por eso es imprescindible que cuando leemos Apocalipsis y dice que cuando vean la abominación desoladora, huyan de ahí. Nosotros debemos huir de este país, porque cuidamos a nuestros líderes y en su lugar, dice, este pasaje hay una referencia, dice que cuando vino de la abominación desoladora en el lugar que no tiene que estar, porque la verdad que no tiene nada que hacer ahí, es como encontrarnos en casa con un tipo que nos está asaltando, ¿y usted qué hace acá? ¿Cómo llegó? Es porque lo permitimos. El mal de este mundo hoy está permitiendo que llegue toda esta abominación. No necesariamente es una persona, son una cantidad de circunstancias que se van sumando como pasó antes. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Eclesiastés nos dice, lo que es, ya fue, y lo mismo será en el futuro. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo bajo el sol. Nosotros leemos las Escrituras para entender nuestro presente y nuestro futuro. ¿Por qué? Porque todo se repite. Hasta que llegue realmente el verdadero Consolador y Señor de señores, que es Jesucristo. Y como dice siempre Enriqueta, me gusta esa frase, ven Señor Jesús. Lo estamos esperando. ¿Cuál es ante esta circunstancia en la cual saber, conocer, tener conciencia de donde estamos parados, cómo nos movemos con Dios? Dios ha dejado una cerca de protección. Y hay dos clases de cercas que siempre están unidas a la protección de Dios. Uno es el cerco de protección, que normalmente he dicho, y otro es el cerco de corrección. El cerco de protección dice, oh Jehová, esperanza mía y fortaleza mía, mi Elohim, ¿en quién confiaré? Él te liberará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga en su verdad, o sea, su ley. Cada vez que vemos la palabra verdad en la Biblia, está hablando de sus mandamientos, porque es lo que nos cubre. Otro ejemplo que tenemos del cerco de la protección de Dios es cuando en Job 1:9, cuando Satanás le dice a Jehová, si acaso teme Job a Jehová de balde, ¿no los has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos han dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado de una manera. Dice, bien como Dios nos cubierto. Pero, y también hay otro pasaje en Isaías 5:5 que lo vemos al revés, y Dios les dice, os mostraré pues ahora lo que yo voy a hacer con mi viña, con lo que me pertenece. Le quitaré su resguardo, su vallado, y será consumida. Voy a abrir puertas y será pisoteada. O sea, el mismo Dios le está avisando, yo te voy a quitar la seguridad que tienen conmigo, porque no están actuando conforme a mi voluntad. Porque si ustedes dicen que me aman, guardan mi palabra. ¿Por qué? Porque yo he engrandecido mi nombre, mi palabra sobre todas las cosas. Isaías 59:2. Y les explica por qué. Vuestras iniquidades han hecho separación entre ustedes y yo, dice Dios. Y sus pecados han hecho esconder mi rostro delante de ustedes. Entonces, dice, ¿qué tipo de cercado ¿qué está pasando? ¿Está acercando ¿Qué tipo de protección está pasando cuando nos alejamos?
está sucediendo que Dios permite algunas cosas para instruirnos y para corregirnos. Siempre es el mismo orden, nunca falla esto. Dios permite que nosotros podamos tener conciencia de autocorrección para que Él pueda volver a edificar su vallado y su cercado adelante, alrededor nuestro. Pero no quiere, pero a pesar, fíjense ustedes, que las circunstancias pueden ser que vivamos en una sociedad anómica en la cual no entiende del bien y del mal y nosotros estemos en medio de ella. Y esto me hace recordar a Noé, en donde Dios le dijo: ve y construye un arca, pero quédate tranquilo, yo te voy a dar branquias como los pescados para que puedan nadar. ¿Fue así? No. A Lot dijo lo mismo: Lot, vayan y díganle que salga. No, y no les dio un conjunto de prendas de amianto para que puedan andar por el fuego. O a José, que le dijo, le mandó un sueño que vas a tener 7 años vacas gordas y 7 años vacas flacas. ¿Y José qué hizo? Construyó el shopping, la pirámide y un bingo que es el fin, que no hizo eso, se preparó. El hombre dice, ve el mal y lo evita, el hombre sabio. Nosotros tenemos las profecías y la escritura para elevarnos como personas, pero también para cuidar nuestras espaldas y poder resguardarnos del mal cuando Él viniere, porque no dice que no va a venir el mal. Y este es un gran desafío para el tiempo de hoy, porque la abominación la estamos viendo todos los días. Y es nuestro deber reforzar nuestro vallado de protección en su palabra. Y a veces, el otro día encontré una historia que dice, el papá quiso probar a su hijo, quiso que el joven entrara en el ejército para probar su valentía y que tenga un apellido en la familia. Pero el joven no estaba de acuerdo con el manejo de armas y se ganó el mote de cobarde dentro del ejército. Pero los adiestradores militares vieron que era muy bueno para las matemáticas y para el ingenio, y lo pasaron de un área a otro, lo pasaron al área informática, y resultó ser el mejor programador sobre sistemas encriptados al servicio de su nación. ¿Era valiente? Sí, pero del lugar equivocado. Había que darle un lugar para demostrar su valentía y su honor. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Dice, ¿por qué tengo tantos problemas? Estás, por tanto, teniendo la oportunidad de demostrar tu valentía y tu honor y cambiarte de lugar. Y de hecho, puede pasar que uno cambiarse de lugar, porque a veces las cosas no suceden donde están y tienen que moverse. Y a pesar de que no nos gusta este ejemplo, dice que en Apocalipsis que Juan le pregunta al ángel, ¿qué son toda esta gente? ¿De dónde salieron? Son los santos que salieron de la tribulación, han sido blanqueados. ¡Wow! Mirá por dónde tuvieron que pasar para blanquearse. Entonces, si hay aflicciones, es posible que nos estemos blanqueando y que nuestra conciencia se esté elevando a pesar de las circunstancias. Pero damas y caballeros, esto no sucede si no leemos la Torá, la palabra todos los días, por lo menos una vez en la vida. Hay que leerla. Cantarlo dice que el que canta, el que lee salmos, lee toda la Biblia. Con el libro de Salmos vos lo vas leyendo y es que entendiste todo lo que está pasando. Los proverbios, claro, el libro de sabiduría. ¿Qué decimos, Lucas? Ya que está lo de Eclesiastés. Claro, ya que estamos en Eclesiastés. Un libro entero. Y podemos ir a cantar también. Para la sabiduría. Hay que leerla toda. No, ese tramo del libro es Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares son maravillosos. Ahí está encerrado todos los secretos de la humanidad, o de la vida, como dicen, de la vida y de la piedad. ¿Dónde están los tiempos? Donde están los tiempos. Dice, el hombre no nace apto, obviamente, se tiene que adaptar y volverse, procurar sabiduría para la vida. Y por eso quiero recordar el 2 Timoteo 3, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios.
Sí. Y útil para enseñar, para redarguir, o para objetar y señalar, y para corregir, y para instruir en justicia. Si queremos tener una familia, primero nosotros, ser hombres y mujeres aptos delante de Dios, si queremos dejar un legado a nuestros hijos de conformidad y de amor, haciendo algo bien para sus vidas, léanle la palabra. Nuestro hijo mi esposa tenía la costumbre de leerle Salmos, Proverbios, cuando tenía 2 años. Y eso no se ha olvidado nunca. Él quizás no sepa dónde está Apocalipsis y dónde está Génesis, pero de eso no se olvidó. Y cada vez que lo necesita, mamá le lee un proverbio y lo saca de la situación, lo salva, le da agua fresca, palabras de vida. La ley de Dios, los mandamientos, su palabra, lo convierte al ser humano en un hombre justo. Y ponen por obra y cuida y ayuda al sacerdote, al huérfano, al desamparado y a la viuda. Y traza la línea definitoriamente entre la justicia y la verdad y sobre la injusticia y la falsedad de este mundo. Cada vez que nosotros trazamos la línea, y esto nos hace hombres valientes y decididos, hombres y mujeres valientes, decididos, y la diferencia está a la vista. En algún momento nosotros vamos a tener que limpiar esta tierra, porque Israel y nosotros vamos a ser los encargados de poner las cosas en orden, lo cual a la vista no está en orden. Pero estamos esperando a nuestro santo Mesías para que aparezca en su venida y finalmente comience su reino milenario. Es una buena cosa para meditar todos los días esto. Porque a la vista está que Sodoma llegó a ser destruida. A la vista está que tuvo que haber una inundación que acabara con una humanidad. A la vista está que Dios tuvo que hacer cosas que creo que no estaría en su corazón hacerlas, pero que el mismo ser humano dejó que sucediera. Si nosotros seguimos permitiendo que la línea se siga cortando, vamos a tener que escapar de golpe, y no sería lo conveniente. Deuteronomio 8 nos dice: cuidarán de poner todos estos mandamientos que yo les doy. ¿Para qué? Para que vivan. Y para que ustedes sean multiplicados y vayan a poseer la tierra, la cual yo les di. Fíjense para qué sirven los mandamientos. Y recuerden que salieron de Egipto. Y recuerden que fueron esclavos. Pero se van a acordar de que durante todo el camino yo los he traído. ¿Y para qué? Para limpiarte, dice, para afligirte y para probarte. Y para saber lo que tienes en tu corazón. Para hacerte limpio y que guardes mis mandamientos. A pesar de que tuviste hambre y te afligiste, te sustenté con maná del desierto, comida que no conocías, ni tus padres han conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivía el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. La misma palabra del Señor Jesús. Por eso guardarás los mandamientos de Jehová tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole. Y reseñando un poco esto, quiero recordarles que hay que aprender a recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Hay que aplicar los mandamientos para no ser hallados rebeldes, si es que decidimos amar a Dios y agradarlo. Hay que entender de qué se trata la Escritura, sus tiempos señalados y sus profecías, y no las de los hombres. Hay que saber que sí o sí, en algún momento, alguna tribulación nos va a alcanzar. Y tenemos que estar preparados para esto. Hay que reconocer que estamos en los tiempos finales de la era. Que todas las aflicciones son para nuestra corrección y purificación.
y que nada se compara con el tiempo venidero. Que sí o sí deberemos congregarnos para que no desfallezcamos y para que no nos falte el aliento, ya que nos animaremos unos a otros. Que el corazón valiente solo se forja pasándolo por fuego. Y que dichosos somos los que vivieron en paz en esta generación en sus vidas. Esto último, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Estarán de acuerdo con esto? ¿Son dichosos los que vivieron en paz? Y voy a tomar los nombres, los dichos del Señor Jesús con respecto a esto. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos son los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Dichosos son los que le temen a Jehová Dios y los que van por sus caminos. Salmo 128. Dichosos son los que guardan sus estatutos de todo corazón y lo buscan. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dichosos son los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos del Altísimo. Prueben y vean que el Señor es bueno y dichosos los que en Él se refugian. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra y la obedecen. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos si sufren por causa de la justicia, y no teman de ello, ni se dejen de asustar. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, y los insultan y los persiguen por causa del Hijo del Hombre. Dichosos serán ustedes por mi causa si la gente los ve mal. Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos los que en Él esperan. Isaías 30, 18. Dichosos los santos, los que tienen parte en la primera resurrección, y en la segunda muerte ya no tendrá poder por sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de su Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Por eso vemos que la dicha y la paz no van de la mano. Si tenemos una vida en paz, bien, no nos hace más dichosos, porque dichosos son aquellos que esperan en Jehová y en sus mandamientos, porque Él los cubrirá con las plumas de sus alas y los llevará en las palmas de sus manos. Iglesia, hasta aquí, para mí es un honor hablar con ustedes, bendecirlos y decirles que tengan una gran semana y que sean dichosos de la mano de Dios y de nuestro Mesías Jesús. Amén. Amén.